Ha ingresado usted a un café con la Biblia. Y es que estamos llevando un tema en varias partes, porque es un tema interesante que responde preguntas universales. ¿Qué está pasando en el mundo en la actualidad? ¿Por qué vemos tantos desastres, guerras, inundaciones, catástrofes, epidemias, pandemias? Todo esto. ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Se ha olvidado de la humanidad? ¿Qué es lo que va a suceder más adelante? Esta es la segunda parte de una serie de estudios. Si no tienes la primera parte, búscala con el mismo tema. ¿Qué está pasando en el mundo como parte introducción? Y damos inicio a esta segunda parte. Para responder la pregunta ¿dónde está Dios? Primeramente diremos que Dios está presente en todo momento y toma en cuenta aquellas acciones que hacemos. Individualmente podemos decir que en el mundo existe la maldad, pero Él ve a cada persona de forma individual. Entonces dice el verso 9 del capítulo 6 de Génesis, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, dice la Biblia, perfecto entre sus contemporáneos, entre los que habitaban con él en la sociedad. Noé andaba con Dios, dice, a pesar de que había un mundo definitivamente descarriado. Noé andaba con Dios. Y el verso 10 dice, y Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero el verso 11 nos muestra la condición de los habitantes de la tierra en ese momento. Dice así, y la tierra se había corrompido delante de Dios. Esto quiere decir que se había echado a perder. Y estaba llena la tierra de violencia. No es diferente a lo que pasa hoy en nuestros tiempos. La vida se corrompió completamente. Ahora los principios, la moral, la ética está por el suelo. Fue tirada al abismo. Se enterró aquel principio moral, porque la moral hoy es enemiga de los derechos humanos. No importa si lo que estoy o se está haciendo es inmoral, pero es un derecho humano, se dice. Entonces, la tierra se ha corrompido igualmente y está llena de violencia. ¿Cuánta más violencia podemos escuchar? No lo sabemos, pero está llena de violencia. Veamos las noticias, veamos los informes, veamos nuestros pueblos, ciudades. El verso 12 dice, y miró Dios a la tierra. Dios está mirando la tierra. Dios mira que no es justo también. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios está presente en todo momento. Él mira la tierra, lo que está pasando. Y dice aquí, y he aquí que estaba corrompida la tierra, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, todas las personas se habían corrompido. Esto quiere decir que habían echado a perder el plan de Dios, el propósito de Dios, porque el propósito de Dios fue siempre ser de excelencia, como lo dijimos en la introducción. Él hizo todas las cosas buenas y en gran manera buenas, pero las personas corrompieron esas cosas. Sin embargo, el carácter de Dios siempre es bendecir. Nunca es maldecir o castigar a una persona o grupo de personas. Él anda buscando hacer el bien. Y aquí escoge a Abraham. En el texto dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y es que Dios quería sacar a Abraham del ambiente donde estaba. Él le prometía una gran nación luego, que de su descendencia se iba a ser el pueblo de Dios, pero tenía que obedecer las palabras que Dios les estaba indicando. Él no sabía a qué lugar, Dios le iba a mostrar ese lugar. Y es que no nos extrañemos que nosotros no calcemos dentro de la sociedad. Muchos principios y valores que conservamos como personas
hoy no caben dentro de la sociedad porque son anticuados para ellos, porque son preceptos que no integran a todas las clases sociales según estas personas, según la filosofía del mundo, y somos extraños en nuestro propio pueblo. Dice aquí el verso 2: haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Él prometía una gran nación de Abraham y que lo iba a bendecir siempre y cuando obedeciera su palabra. E iba a engrandecer el nombre. Hoy por hoy encontramos el nombre de Abraham a través de toda la Biblia. Y serás bendición. El orgullo más grande de un judío es ser hijo de Abraham, descendiente de Abraham. El verso 3 dice: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Abraham. Abraham era la pieza importante, no porque él fuera especial, no porque fuera un hombre muy osado, muy inteligente, sino porque Dios le complace escogerlo y él en su sencillez y humildad, a pesar de que era un hombre también acaudalado, lo lleva por una tierra parecía que sin destino, por un plan que no se veía concretar en algún momento, pero él le creyó a Dios y él fue bendito entre todas las naciones. Estamos viendo que el carácter de Dios también es cumplir sus promesas. Y es que estamos haciendo una comparación entre lo que hace el ser humano y lo que hace Dios. Dios lo que dice lo cumple. Él no ha incumplido ninguna de sus promesas y las sigue cumpliendo hoy. Veamos aquí unos ejemplos. Y dice en el verso 13 del capítulo 15 de Génesis: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia será extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Él le dice a Abraham que si bien de su descendencia iba a salir el pueblo de Israel, este pueblo primero iba a ser esclavizado por 400 años por el pueblo de Egipto. Serán esclavizados. Y aquí se cumple también la promesa de Dios. Dice en Éxodo 1:17, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y todas aquellas generaciones. Pero los hijos de Israel fueron fecundos. Ahí comienza la promesa. Fueron esclavizados ciertamente, fueron oprimidos ciertamente como Dios lo dijo, porque Él tiene que formar el carácter de un pueblo para que le reconozcan como su Dios, su libertador. Dice: pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, así como la promesa aquí arriba, donde iban a ser su descendencia esclavos, pero se iban a multiplicar. Y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Ahí es donde comienza la promesa de Dios a cumplirse, un tiempo después. Pero también la opresión se ve cumplida ahí, y es que Dios lo que dice lo cumple. Muchas veces debemos de pasar las pruebas, pero después de la prueba viene la bendición. Dice el verso 23, y aconteció que pasando mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, de la opresión que había sido prometida. Y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la descendencia primera, Isaac y Jacob, los hijos de Abraham. Pero
viene ahora la promesa. Él se acordó del pacto con Abraham. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Dios se acordó de su pacto, Dios va a cumplir su promesa. Él dijo que volvería algún día por nosotros. Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que un día volvería por nosotros y nos llevaría. Estamos esperando la promesa. Hace mucho tiempo que lo dijo, pero no dejamos de pensar que así va a ser. ¿Cuántas veces nos preguntamos hasta cuándo Dios irá a responder? O parece que la respuesta de Dios no viene al tiempo que necesitamos nosotros. Y es que cuando Dios promete lo cumple, pero a su tiempo. Hay ocasiones, hay momentos donde Dios guarda silencio. Pero aquí veamos el ejemplo de Moisés, que es enviado a liberar a aquel pueblo de la esclavitud de Egipto. Dice así Éxodo 3, 4 y 6. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y es que vemos entonces donde Dios se acuerda de la generación de Abraham, pasando por Isaac y por Jacob. Y él se acordó y envía a Moisés a rescatarlo. Y el verso 7 dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Aquella aflicción que había sido prometida a Abraham. Ya Dios iba a ir al rescate. Y dice, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Dios está consciente del sufrimiento de la humanidad. Debemos de entender que todo lo que pasa en el mundo no es causa de Dios, sino de la maldad, del fruto de la mano humana. Pero Dios es consciente de eso. Aquellos niños que mueren de hambre, las guerras en los países, aquellas personas inocentes que padecen enfermedad. Él es consciente de eso. Él dice que era consciente del sufrimiento de ese pueblo. Y es decidido, dice que ha decidido para librarlo de la mano de los egipcios y para sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, quiere algo bueno y espacioso, como lo quiso desde un principio. Dice el verso, a una tierra que emana leche y miel. Eso era un alimento especial. La miel y la leche en su pueblo era lo esencial de una alimentación saludable, de bendición. Y dice el verso 10, ahora pues, ve y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Esto es un principio que debemos de entender. Dios va a estar con nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de que pensemos que no lo está, no lo sentimos. Vemos muchas calamidades en el mundo y preguntamos, ¿dónde está Dios? Bueno, ciertamente Él estará con nosotros siempre. ¿Qué pasa con el ser humano versus el carácter de Dios? El ser humano siempre es quejoso y siempre va a encontrar problemas en el plan de Dios. Ya Moisés los saca de Egipto, van de camino, y dice el texto, partieron de Elín y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí.
el día 15 del segundo mes después de la salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Moisés y Aarón eran los líderes, los que Dios había puesto para que los llevara adelante a la tierra prometida. Pero toda la congregación, todo el pueblo de Israel murmuró contra ellos. Es decir, diciendo, el plan de Dios no es como esperábamos. ¿Cuántas veces decimos que el plan de Dios no es como esperamos? Y el verso 3 dice, y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Está hablando y se están quejando contra Moisés y contra Aarón, pero ellos representaban el plan de Dios en la tierra. Se estaban quejando contra Dios y dice que ojalá hubieran muerto de hambre. Esperaban morir de hambre allá como esclavos, pero que no los metieran en esa circunstancia. Eran personas mal agradecidas, que no tenían una visión más allá de 2 metros de distancia. No podían ver el horizonte, la promesa de Dios. Estaban dudando de lo que Dios había prometido. Y dice que ellos se sentaban a saciarse junto a las ollas de carne. Quién sabe para que les dieran eso, pero ya ellos estaban alucinando y decían que estaban muy bien. ¿Cuántas veces nos queremos devolver donde estábamos antes y añoramos aquellos tiempos? Tal vez con un mejor trabajo, pero con un ambiente pesado. Tal vez con mejores finanzas, pero con una familia desintegrada. No sé cuál era tu situación pasada, pero muchas veces queremos volver a ella. Somos mal agradecidos. Ellos deseaban morir en el desierto. Dijeron que Dios los sacó para hacerlos morir, que Dios posiblemente era mentiroso porque no iba a cumplir su promesa, es lo que están diciendo de una forma indirecta. Sin embargo, el carácter de Dios es benigno, es decir, no paga el mal con mal. Dice aquí, el verso 4 de Éxodo 16, 4 y 5. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el 6.º día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Esto es porque el sábado no podían recoger pan. Dios les había prometido el maná del cielo. Caían del cielo como semillas de cilantro, decía, y con eso las molían, hacían harina y preparaban sus panes. Era pan del cielo, no tenían que trabajar. Dios se los estaba dando para que no se quejaran. Ese es el carácter de Dios, la benevolencia de Dios. Y dice el verso 20, mas no obedecieron a Moisés. Siempre hay desobediencia en el corazón humano. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. No pudieron ni obedecer el mandato de Dios, que cada día debían de recoger el maná. Si lo guardaban para el día siguiente, dice que se ponía añejo, malo, brotaban gusanos. Solo un día podían recoger para el día siguiente, que era el viernes, para el sábado guardarlo, no tener que trabajar. Y ese día no brotaban gusanos. Era la provisión de Dios, pero no creían. Algunos quizás dudaban y decían, voy a guardar para mañana. Cuando Dios te dice algo, obedécelo. Dios se va a encargar del resto. Por lo tanto, la mentalidad humana es inversa a la mentalidad de Dios en la mayoría de los casos. Isaías 5:20 lo expresa de esta forma: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo,
Ay de los sabios en su propio ojo e inteligentes ante sí mismos. Aquí Isaías está hablando y hace una exclamación contundente. Ay. Esta expresión significa dolor, consecuencia de lo que sigue. Es decir, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Ellos van a recibir consecuencias fatales, van a recibir su castigo. Y hoy no es diferente. En nuestra sociedad hay movimientos, ideologías que llaman a lo que está mal, lo dicen que está bien. Y aquellos principios y aquellos valores éticos, morales y espirituales le llaman mal. Lo llaman conservadores. Lo llaman de una forma extremista, legalista. Ahora bien, hay dentro de la sociedad personas que encuentran luz en las tinieblas y ven aquello que está iluminado por Dios como tinieblas, como algo no aceptable. Y por supuesto, las personas o mentalidades dentro de la propia sociedad, ideologías humanas, humanismo, incluso que hoy en las universidades se están enseñando y le dicen amargo a lo que realmente es dulce. Y a lo que es dulce le llaman amargo. Están contradiciendo toda lógica, contradicen la biología, contradicen incluso principios científicos por filosofías. ¿Por qué? Porque la ciencia siempre tiende a ser filosófica. De hecho, la ciencia surge de la filosofía. Y en algunos momentos dobla el brazo ante esos movimientos. El verso 21 dice, ay de los sabios a su propio ojo. Hay personas, hay entidades que se creen más sabios que Dios, más sabios que la naturaleza, más sabios que los principios que rigen el universo. Y le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esa es la mentalidad inversa. La indiferencia persiste en todas las personas, en el mundo. Aunque Dios da oportunidades para el arrepentimiento, las personas no quieren. Ese es el carácter de Dios, misericordia, oportunidad. Pero el mundo se niega a eso. Y entonces, ¿por qué estamos hablando esto? Porque todo es consecuencia del ser humano, de su rebeldía. Dice el pasaje de Juan, capítulo 1, verso 10 al 12. En el mundo está hablando de Jesús, cuando se encarna y viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Dios es creador, Jesús es creador. Y el mundo no le conoció. Este conoció viene de una palabra griega de ginosco, que quiere decir no solamente ver o conocer a una persona físicamente, sino una experiencia personal. Dice que el mundo no tuvo una experiencia personal con Jesús, no lo quisieron recibir. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son estos suyos? Aquel pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, a quien se le dio la promesa, a los escogidos por Dios. Dice que no lo recibieron. No tuvieron la iniciativa personal de conocerle. No le recibieron el pueblo, el escogido. Entonces Dios dice, pero a todos los que le recibieron, eso nos incluye a usted y a mí, aunque no seamos israelitas. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, no todas las personas son hijos de Dios. Dice que a los que le reciben les dio el derecho de llegar a ser, es decir, no son, de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cómo tú le recibes? Creyendo en su nombre y viviendo para Él. Así no hay indiferencia para con Dios. Debemos de aceptarle. No debemos de ser rebeldes, pero hoy el mundo es rebelde a este llamado. Hasta aquí hemos visto ya dos partes, dos capítulos de este estudio, que es un poquito largo, pero vamos a entender lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro.
Hemos visto en la primera parte que la realidad del hombre en el huerto del Edén era todo bueno, 7 veces bueno. Ese era el propósito de Dios. Pero pasan de la riqueza a la pobreza, la humanidad. Sí, de estar en el huerto del Edén a la maldición. ¿Por qué? Por una decisión. Y es que una decisión es trascendental en la vida del ser humano hasta hoy. El culpable esconde, justifica y señala. Aquella persona que ha sido culpable, hoy la sociedad es culpable. Entonces esconde su pecado bajo la religión, justifica su situación y señala en algunos momentos a Dios por la maldad del mundo. ¿Por qué no la detiene Dios? Dice. La naturaleza del hombre siempre se va a victimizar, ser víctima delante de Dios. Del corazón salen las cosas malas, recordemos. ¿Por qué? Porque en un principio era en gran manera bueno todo, pero el libro de Génesis dice, en el tiempo del diluvio era mucha la maldad del hombre, porque él sembró la maldad. Dios estaba presente en todo momento, aunque haya maldad. Y por eso el carácter de Dios siempre es bendecir, como bendijo a Abraham y a su simiente, porque Dios va a cumplir las promesas. Y la cumple a través de Moisés. Era la respuesta de Dios para el pueblo de Israel, para los hijos de Abraham. La queja es un mal humano. Ante la bendición que Dios nos da, el hombre siempre se va a quejar. Pero Dios es benigno, es decir, no va a pagar mal con mal. Él busca incluso de nuevo bendecir al hombre. Pero la mentalidad humana es contraria a la de Dios. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y siempre se va a resistir al llamado de Dios, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto ha sido un café con la Biblia. Gracias por estar con nosotros y espere la próxima semana, Dios mediante, la tercera parte de esta serie de estudios. En el enlace abajo en la descripción va a quedar el correo electrónico para que usted se comunique con nosotros y pueda preguntarnos o participar de nuestras reuniones en vivo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.